Les voy a mostrar cómo hacer el análisis de varianza ANOVA en el StatGraphics Centurion 19. Entonces, para eso voy a tomar el ejemplo que tengo aquí en estas diapositivas, que es el que resuelvo en clase o en alguno de otros de los videos que están por aquí en mi canal de YouTube. Y vamos a hacerlo, pero ahora entonces en el programa. Lo primero que podemos hacer es capturar los datos, o lo primero que deberíamos de hacer es capturar los datos. Lo vamos a hacer en el libro de datos, en esta hoja que parece como de Excel, que tiene celdas. Y para eso vamos a definir las columnas en donde lo vamos a hacer. Vamos a tomar la columna número 1, en donde pondremos nuestros tratamientos. Al seleccionar, yo voy a dar un clic derecho con el mouse y en la opción modificar columna, cuando se despliega este menú, puedo cambiarle el nombre al encabezado de la columna. En este caso le voy a poner tratamientos, como el ejemplo que vamos a resolver. Aquí nada más, tratamientos, listo. Por default viene seleccionado el tipo de dato que voy a capturar, que es numérico, pero como yo voy a poner los tratamientos en esta primera columna, que le puse ya el nombre, y son tratamientos señalados por letras A, B, C y D. Si yo le quiero poner, si lo dejo así, le doy a aceptar y le quiero poner A, B, C a las celdas, no me lo va a permitir hacer porque son caracteres. Entonces necesito cambiarle aquí a carácter para poder entonces capturar los tratamientos que, como les decía, están denotados por letras en este caso. Entonces le damos a aceptar. Y en la siguiente columna, en la columna número 2, voy a hacer lo mismo, clic derecho, voy a modificar la columna para poderle poner un nombre. Puedo ponerle, aquí el ejemplo no dice qué es, estos datos no dicen de qué son, no sabemos si son pesos, medidas en centímetros, no sabemos qué variable es, entonces yo le voy a poner simplemente respuesta. Y para este caso, pues si son valores numéricos, que son estos datos 6, 8, 7, 10, 11, 16. Entonces en este caso sí lo voy a dejar como viene aquí indicado, como numérico. Entonces le doy a aceptar. Y si se fijan, bueno, aquí está entonces ya especificado, texto es la primera columna y numérica va a ser la siguiente columna. Los tratamientos entonces son A, y para cada tratamiento tengo 4 repeticiones, 4 réplicas o 4 datos. Por ejemplo, para A tengo 6, 8, 7 y 8. Entonces voy a repetir A y A. Y luego voy a repetir B, 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 B. O puedo hacerlo copiando y pegando para completar entonces las celdas que necesito. Obviamente cada una de estas letras va asociado a su valor. Por ejemplo, para A voy a colocar entonces los valores o los resultados de estas réplicas que se hicieron. Que en este caso sería 6, 8, 7, 8. Para B sería 7, 9, 10 y 8. Para C, 11, 16, 11, 13. Y para D, 10, 12, 11 y 9. Es importante entonces que quede esta estructura así, en donde yo una sola columna pongo todos mis tratamientos y en otra columna voy a poner todas las respuestas o todos los valores, resultados asociados a cada uno de los tratamientos. Aquí pude haber puesto también A, B, C y D y luego volver a repetir A, B, C y D para completar los 4 repeticiones de cada una de ellas. No importaría, o podrían inclusive estar completamente revueltos, poner 2A y luego una C y luego B y luego 3D. No importaría realmente porque StatGraphics, como reconoce los datos, es a través de la columna de tratamientos que está asociado a una respuesta. Obviamente todos los valores de A tienen que corresponder pues a esos tratamientos, igual a los de B, de C y de D. Pero yo los podría tener en un orden diferente y de todas formas StatGraphics me reconoce y me va a hacer el análisis. Pero aquí, bueno, por practicidad, por dejarlos un poco más ordenados,
Yo los puse juntos, todos los A, todos los B y todos los C y los D. Entonces, bueno, ya capturé los datos. Lo que voy a hacer ahora entonces es, en el menú voy a seleccionar comparar. Aquí este menú de arriba en la barra amarilla, comparar. Y aquí abajito está el ANOVA simple, que es como vamos a analizar este. Tenemos un solo factor que es el tratamiento con 4 niveles, A, B, C y D. Pero eso entonces una ANOVA simple. Le damos clic y aquí vamos a definir entonces cuál es la variable dependiente y el factor que está dado por cada una de las columnas. Por eso lo acomodamos así. Entonces, variable dependiente es mi respuesta. Son mis valores numéricos. Entonces, respuesta, porque así yo le puse al título de la columna, es lo que voy a seleccionar. Puedo darle doble clic y se va a quedar en el campo de la variable dependiente. Y luego el factor son los tratamientos. Es el factor que va a afectar a mi respuesta. Entonces selecciono tratamientos, le doy un clic aquí al triangulito y listo. Ya quedó entonces definido mi factor como los tratamientos y mi variable dependiente, el título que yo le puse fue respuesta. Entonces respuesta me va a tomar todos estos valores de aquí que están asociados al factor que son estos niveles que tengo en la primera columna. Entonces les decía, no es necesario que estén ordenados así como yo los puse, pueden estar inclusive completamente aleatorios. Estas graphics va a reconocer que cada una por ejemplo, que este tratamiento A le corresponde este valor de 6, que a este de B le corresponde el de 8, y así como hayan quedado. Entonces le damos a aceptar. Y aquí es una de las diferencias que presenta esta versión 19 con otras versiones, por ejemplo la 15 que también tengo aquí en mi canal con otros tutoriales. Es por ejemplo que me muestra inmediatamente este cuadro de opciones para que yo seleccione qué tablas y gráficos quiero que me presente en un primer momento como los resultados del análisis. Después yo puedo seleccionarlos si es que no seleccioné alguno o quitar alguno que no me interese. Ahorita nada más y les voy a decir en dónde podemos llamarlos. Pero ahorita vamos a dejar estos que me está marcando por default, que es el resumen del análisis en la tabla de ANOVA, el gráfico de dispersión y el ANOVA gráfico. Vamos a dejar estos ahorita por default que están aquí. Yo le doy a aceptar y entonces me genera esas 4 respuestas que yo le dejé marcadas o que estaban marcadas por default, que eran 2 tablas y 2 gráficas. Este que pues es un resumen, ¿no? Cuántas observaciones son, cuántos niveles, cuál es la variable dependiente, cuál es el factor. Y el de abajo es la tabla de ANOVA, que es los resultados que me va a generar ya del análisis propiamente. Aquí si yo le doy un clic o doble clic al mouse, me va a hacer más grande la ventanita para poder observar solamente eso. Lo demás ahí está, simplemente se minimizó, digamos de alguna forma. Si le vuelvo a dar doble clic, voy a ver los otros análisis que están. Entonces esta tabla de ANOVA, si se fijan, voy a poner el resultado del ejemplo que tengo acá, que resolvimos o lo tengo resuelto en el tutorial de aquí mismo en un video de YouTube, que lo hicimos a mano con calculadora. Y entonces son las mismas respuestas: suma de cuadrados 69.5, 29.5, 99 el total, grado de libertad, el cuadrado medio 23.17, 2.46 el cuadrado medio del error, la razón F, aquí está, 9.4, aquí está, 9.4. Y lo que nos da esta graphics, una cosa que es un poquito ya más complicado hacerlo a mano, porque tendría que ver yo las tablas, hacer otra serie de cosas, es el valor P. Pero el valor P es el que finalmente me va a decir si mis tratamientos tienen una diferencia estadísticamente significativa. También lo puedo hacer con la razón F. De hecho, a mano lo hemos resuelto así, con la razón F, simplemente checando en la tabla cuál es el valor con ese nivel de confianza, o cuál es el límite que yo tengo con ese nivel de confianza. Aquí lo que se acostumbra más pues es utilizar el valor P, que les decía, a mano puede ser un poquito más complicado sacarlo. No necesitamos llegar hasta allá cuando lo hacemos a mano, porque podemos revisarlo en la tabla, pero aquí esta graphics sí nos lo muestra, nos lo calcula de forma automática,
y es generalmente lo que se reporta cuando uno hace este tipo de análisis y quiere presentar si hay diferencias estadísticamente significativas o no, el valor P. Y de hecho aquí está, por ejemplo, la interpretación. Dice la razón F, que en este caso es igual a 9.4237, es el cociente entre estimado de grupos, entonces me da toda la respuesta. Y luego viene, puesto que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de la respuesta entre un nivel de tratamiento y otro. Es decir, la media de A es diferente, bueno, la media de A puede ser diferente a la de B, la de C y la de D. Recuerden que la ANOVA no me dice cuál o cuáles son diferentes, simplemente me dice que hay una diferencia. Para saber cuáles son diferentes, pues tengo que hacer otra prueba que ahorita la vamos a hacer. Entonces, ya comprobamos que efectivamente, pues, si nos dan los mismos resultados, de una manera obviamente mucho más rápida, mucho más sencilla, a diferencia de las fórmulas que resolvemos con la calculadora, que son un poquito largas, no son complicadas, pero sí son un poquito laboriosas. Y entonces esta es la respuesta que tenemos. Aquí una cosa, por ejemplo, el nivel de confianza que está estipulado por default es 95%, por eso habla de un 5% de significancia, o lo que hemos visto, un alfa del 0.05. Por eso como el valor P es menor a 0.05, en este caso es 0.0018, pues la diferencia sí es estadísticamente significativa. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el nivel de confianza, tendría que hacerlo acá en inicio, preferencias del sistema, y aquí el nivel de confianza cambiárselo. Por ejemplo, 99% de confianza. Y aceptar. Sin embargo, aquí como yo ya corrí el análisis, no me lo va a cambiar. Me va a dejar el análisis o las respuestas con este 95 que estaba definido por default. Si yo quisiera entonces tener con ese 99% de confianza un análisis, tendría nuevamente que ir a comparar, a ANOVA simple, seleccionar igual como lo había hecho, aceptar, y me va a generar un nuevo análisis. De hecho aquí están los dos. Aquí está el primero que hice y aquí está el segundo que acabo de hacer, en donde ya tengo un nivel de confianza del 1%, porque yo modifiqué en la preferencia que fuera 99% de confianza. Entonces estamos hablando de un alfa del 0.001. Entonces, bueno, para este caso, de todas formas sigue existiendo una diferencia estadísticamente significativa. Obviamente los valores de la tabla de la ANOVA no van a cambiar, sigue siendo la misma razón F y el valor P, pero cambié el nivel de significancia. Entonces, ahí es donde podemos cambiarlo. Si yo requiero uno diferente al que tiene StatGraphics por default, que les decía, podemos ir aquí a inicio, preferencias del sistema y modificarlo. Lo voy a dejar como estaba por default, que es generalmente el que más utilizamos, el de 95% de confianza. Hay otras pruebas en donde lo puedo cambiar directamente sin meterme aquí a las preferencias del sistema. Pero para este ANOVA simple tendría que hacerlo así, metiéndome a las preferencias del sistema y cambiándolo. Por ejemplo, cuando hacemos algunos diseños de experimentos, que también están los tutoriales aquí en el canal, sí puedo cambiar ya una vez que hice el análisis los niveles de confianza sin meterme sin cambiar nada de preferencias en el sistema. Pero eso ya son para otros diseños experimentales. Para la ANOVA simple sí tengo que hacerlo desde las preferencias del sistema. ¿Qué más me muestra? Por ejemplo, les decía, aquí estas son las tablas y gráficas que me pueden mostrar, pero yo pudiera tener otras o quitar algunas que no me interesen. Entonces me voy aquí a estas opciones de entrada que dicen y tengo uno que es tablas y gráficos. Si yo le doy clic, me aparece el menú que había aparecido al inicio que nosotros hicimos el análisis. Y entonces aquí yo puedo quitar o poner lo que necesite. Voy a quitar el resumen del análisis, voy a quitar el ANOVA gráfico, voy a quitar los gráficos de dispersión, voy a dejar el gráfico de medias, la caja y bigotes que me pueden servir para ver cómo se comporta la media y la dispersión. Y como ya vi que el ANOVA me mostró que sí hay una diferencia significativa, pero ya quedamos que no me dice cuál o cuáles son diferentes, voy a aplicar o pedirle que me muestre las pruebas de múltiples rangos. Entonces selecciona la prueba de múltiples rangos, también podría ver la tabla de medias como para ver cómo se comporta y entonces aceptar. Entonces me deja la tabla de ANOVA que ya tenés seleccionada, la tabla de medias, por ejemplo la media para el tratamiento A, el tratamiento B, el C y el D, son estos de aquí, con sus errores, sus límites,
Y la prueba de rangos múltiples es esta que yo tengo aquí abajo. Entonces si le doy un doble clic aquí, voy a observar en esta tablita los grupos homogéneos. Aquí está representada cada crucecita que está en una columna diferente es diferente entonces a ese tratamiento. Es decir, por ejemplo, el A está en esta primera columna y el C está en esta columna final de aquí, en esta tercera columna. ¿Eso qué quiere decir? Que A y C son diferentes. Pero por ejemplo, D y C están en la misma columna. Fíjense cómo están alineados C y D, la crucecita para C y D. Eso quiere decir que C y D no tienen diferencia significativa. Al igual que D y B tampoco tienen diferencias y A y B tampoco tienen diferencias. Entonces, por ejemplo, nuevamente el caso de A. El caso de A es diferente, tratamiento A es diferente al tratamiento B y D y al tratamiento C. Bueno, al B no, perdón, porque está en la misma columna, pero sí al D y al C. Si esto se complica un poco verlo, a lo mejor así con los grupos homogéneos, con las columnas, acá nos dice en particular cuáles paros de datos son diferentes. Los que están en rojo y los que tienen asterisco. Por ejemplo, A y C son diferentes, ya lo habíamos visto, A y C están en columnas diferentes, son diferentes. A y D, entonces aquí tengo A y D que está acá, y B y C. B, aquí está, y C acá está, entonces también son diferentes. Por ejemplo, les decía, A y B son iguales, están en la misma columna. Entonces la crucecita de A está alineada con la crucecita de B en la misma columna. Aquí está, A y B, no hay diferencia significativa. Entonces, pero aquí ya es muy sencillo yo ir llamando a las tablas, las gráficas que necesite para ir viendo los resultados. Por ejemplo, acá le pedí que me diera las gráficas de medias. Aquí podemos también ver un poco más gráfico estas diferencias. Por ejemplo, A y B son iguales, pero son diferentes a C. Fíjense cómo está muy por arriba de A y de B este C, que es lo mismo que nos mostraba la prueba de rangos múltiples. O podemos verlo, por ejemplo, una gráfica de caja y bigotes. Les digo, aquí ya es como cada quien quiera presentarlos a su conveniencia. Pudiera ser estas tablas, pudiera ser a lo mejor alguna gráfica. Y tablas y gráficas, entonces aquí pedimos las que vayamos a requerir. Entonces, pues de manera así eh, rápida y general, así es como podemos realizar un análisis de varianza simple, es decir, de un solo factor, de una sola vía, en StatGraphics. Entonces, pues hasta aquí le voy a dejar este video y en otros, bueno, ya explicaré algunas otras pruebas de hipótesis.